Bien, continuando con el desarrollo de ensambles, vamos a desarrollar uno dentro de la tipología de empalmes que se denomina empalme de pico de flauta. Vamos a partir de nuestro principio, cortamos nuestro listón por la mitad. Bien, ¿cómo va a ser la marcación de este empalme? Vamos a tomar la medida del ancho en nuestra cara y la multiplicamos por 2 y la copiamos desde la testa hacia el interior de la madera. Y esa marcación la vamos a trasladar tanto por las caras como por los cantos, apoyados en nuestra escuadra de talón. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a ir desde una de las esquinas de la testa a una de las esquinas de nuestra línea de marcación, pero lo vamos a hacer en forma contraria o de forma diagonal. Entonces, la esquina que para ustedes está en este momento en el costado derecho se va a unir con la esquina del lado izquierdo y vamos a hacer la marcación de esa diagonal. Esto lo estamos haciendo por la cara. Vamos a repetir esta marcación por la otra cara, pero cumpliendo una condición, y es que si esta diagonal lleva este sentido, la diagonal en la otra cara debe llevar el sentido contrario. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, en este caso, esta es la esquina de la que estoy partiendo por esta cara. Voy a referenciar la esquina opuesta en la otra cara para saber de dónde tiene que partir nuestra diagonal y genero la diagonal. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien al darle la vuelta a la pieza, la diagonal tiene el mismo sentido, compositivamente son contrarias. Esta termina en esta esquina y la del otro lado termina en la esquina contraria. ¿Listo? Es decir, que tenemos una marcación en cruz. Y vamos a buscar la mitad del espesor en el canto y lo vamos a trasladar por el canto, la testa y el canto contrario. Entonces, el resultado de nuestra marcación es, tenemos las construcciones diagonales y por los cantos tenemos una división a la mitad. Esta misma marcación la vamos a repetir en la otra pieza exactamente igual. Vamos a mantener las mismas dimensiones y las mismas consideraciones en las diagonales, es decir, aquí vamos a replicar las mismas diagonales bajo el mismo sentido, no vamos a cambiar la configuración de las diagonales, vamos a tener dos piezas exactamente idénticas. Entonces, el resultado de la marcación es dos piezas exactamente iguales en términos de la marcación geométrica, y ahora vamos a proceder a hacer la parte de cortes. ¿Qué elementos vamos a retirar? Vamos a retirar este triángulo, ¿sí? Es decir, el triángulo que se encuentra con su base ubicada en la testa, y lo mismo vamos a hacer en la cara contraria. ¿Cómo vamos a hacer ese corte? Vamos a hacer primero un corte sobre esa línea diagonal, ubicando el serrucho por el costado derecho de nuestra línea de marcación. Hacemos el mismo procedimiento por el otro costado y después vamos a hacer el corte de deshilado. Hay que tener en cuenta que para el corte de deshilado, si por aquí se dio la incisión del corte en la diagonal, el corte de deshilado en este caso para retirar esta pieza se tiene que dar por el costado izquierdo. Y lo mismo pasa en la pieza contraria. Como la pieza que vamos a retirar es esta, tenemos que hacer el corte de deshilado ubicando el serrucho por el lado izquierdo de nuestro centro de marcación para no perder la mitad de nuestra geometría en el proceso del corte.
Entonces el producto del proceso de los cortes va a ser una pieza con esta geometría. ¿Qué fue lo que retiramos? De cada costado lo que hicimos fue retirar un triángulo, ¿sí? Retiramos un triángulo por cada costado y el resultado es este. Es posible que esta pieza que se ve acá tenga una pequeña capa aquí continua que simplemente la desprendemos con los dedos. ¿Qué debemos hacer en este momento? Vamos a repetir el mismo proceso de aserrado en la otra pieza y después vamos a entrar a hacer la comprobación de la unión. Tenemos dos piezas exactamente iguales y en este punto ya podemos hacer una comprobación de la capacidad que tiene el ensamble. Lo que podemos tener que resolver después de los cortes va a ser el proceso de desbaste si tenemos material por encima de las líneas geométricas de marcación. ¿Cómo vamos a hacer ese desbaste? Lo primero que vamos a hacer es desbastar las caras para llevarlas hasta las líneas de marcación. Nos apoyamos en nuestro formón, podemos apoyarla contra el soporte del banco y lo que vamos a hacer es retirar capas de material hasta lograr llegar a la línea que nos comprende la mitad. Eso lo tenemos que repetir en las dos caras que nos generaron los cortes. Después de eso debemos comprobar que estas diagonales que tenemos en estas superficies, que son unas testas, generen un ángulo de 90 grados respecto a la cara que las acompaña, ¿sí? Es decir, esta cara respecto a esta testa deben generar un ángulo de 90 grados. Entonces es exactamente el mismo proceso. Si tenemos material por encima de la línea, ¿sí?, lo vamos a retirar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos tomar dos opciones. Una es ubicar la pieza contra el soporte del banco y llevar el formón y deslizarlo sobre la diagonal. Lo voy a mostrar por este costado. Entonces tomamos el formón, pero recuerden que va a ser apoyado en esta pieza. Aquí les ilustro cómo sería el proceso y lo deslizamos sobre esa diagonal para llegar hasta la línea geométrica, o podemos apoyarlo y retirar material en sentido vertical. Las dos opciones son válidas. Recuerden que siempre debemos tomar el formón con las dos manos para evitar que en el recorrido del corte podamos encontrarnos con alguna extremidad. ¿Listo? Entonces, después de que resolvamos esas anomalías, esos excedentes de material en las dos piezas, volvemos a hacer una comprobación de la unión de las dos piezas. Entonces, una vez concluido todo el proceso de desbaste de las superficies, hacemos nuestra comprobación de inserción y recuerden que siempre debemos generar algo de presión para que las piezas cohesionen correctamente. Y si concluimos correctamente el proceso de desbaste, podemos comprobar que la junta en todas las superficies tiene un buen cierre. Y en el caso de este empalme, la presión que se genera entre las dos piezas hace que no se suelten, quedan unidas las dos por sí solas. Llegando a este punto podemos dar por concluido nuestro empalme de pico de flauta.